Imagina morir con 2 agujeros en el cráneo hechos por un hacha de piedra. Imagina ser atacado simultáneamente por un cocodrilo de 7,5 metros y un leopardo. Imagina ser arrastrado al cielo por un águila gigante mientras aún estás consciente. Estas no son escenas de una película de terror. Son muertes reales que le sucedieron a nuestros ancestros. Y algunas de ellas fueron tan horribles, tan únicas, que nunca podrán volver a ocurrir. Porque los animales que las causaron están extintos. O porque las circunstancias eran tan específicas que desaparecieron con el tiempo. Esta es la historia de las peores muertes jamás descubiertas en humanos prehistóricos. Y créeme, algunas te harán agradecer estar vivo hoy. La humanidad ha experimentado dolor desde el principio. Es parte de la vida. Pero nosotros, los humanos, hemos añadido nuestra propia creatividad al sufrimiento. Guerras, torturas, accidentes. Y este problema no es nuevo. Se extiende a todas las especies del género Homo que existieron antes que nosotros. Homo heidelbergensis, Homo habilis, Homo erectus. Todas extintas. 14 especies humanas diferentes han existido en los últimos 2.800.000 años. Solo nosotros, los Homo sapiens, sobrevivimos. Y hemos existido apenas 300.000 años de ese total. Eso significa que hubo millones de años de humanidad antes de nosotros. Mundos completamente diferentes. Peligros diferentes. Y muertes que hoy son imposibles. Comencemos con el asesinato más antiguo conocido. Un cráneo de Homo heidelbergensis encontrado en una cueva española. Este humano arcaico vivió hace 430.000 años. Mucho antes de que los sapiens existiéramos. Y tiene 2 agujeros gigantes en la cabeza. No 1, 2. Perfectamente idénticos. Al principio, los científicos pensaron que fue un accidente. Tal vez una caída en la cueva. Una roca afilada perforando su cráneo. Pero 2 agujeros idénticos no encajan con esa teoría. Luego pensaron en animales. Pero no había ningún depredador en España en esa época que causara ese tipo de heridas. Entonces llegaron a la conclusión inevitable. Fueron herramientas humanas. Específicamente, hachas de piedra. Las marcas coincidían perfectamente. Esto significa que fue asesinado. Golpeado 2 veces en la cabeza con un hacha. Hace 430.000 años. El asesinato más antiguo jamás descubierto. Y no estaba solo. Miles de otros huesos humanos fueron encontrados en la misma cueva. Muchos con signos de violencia. La teoría actual es que esta cueva era un sitio de entierro antiguo. Un lugar donde arrojaban a los muertos. Violentos o no. Pero este individuo en particular fue asesinado brutalmente. Probablemente por recursos o territorio. Una muerte rápida, pero violenta. No la peor forma de morir. Pero definitivamente horrible. Ahora hablemos de O7. Un Homo habilis que vivió en África hace más de 1 millón de años. El Homo habilis era una de las especies humanas más antiguas. Y también una de las más pequeñas. Solo medían 1,20 m de altura. Frágiles. Vulnerables. Y O7 tuvo una de las peores muertes imaginables. Fue atacado por un cocodrilo gigante. No cualquier cocodrilo. El Crocodylus torbjarnarsoni. La especie de cocodrilo verdadero más grande que jamás haya existido. 7,5 metros de largo. Más de 2.000 kilogramos de peso. O7 estaba bebiendo agua en un humedal cuando fue emboscado. Intentó girar. Pero el cocodrilo lo atrapó. Su pierna izquierda tiene enormes marcas de perforación. Partes de la pierna faltan por completo. Fue arrancada de cuajo. En un humedal caliente y fangoso, esto era una sentencia de muerte. Incluso si no moría desangrado, la infección lo habría matado. Pero la naturaleza no había terminado con él. Fue atacado por un segundo depredador. Un felino del tamaño de un leopardo. El felino lo atacó por la parte posterior de la cabeza. Dejó largos surcos en su hueso parietal. Esto coincide con la estrategia de caza de un leopardo. Atacar desde atrás. Morder el cráneo. Y O7 murió. Ambas heridas no muestran señales de curación. Esto significa que murió rápidamente. Algunos científicos creen que fue un ataque dual simultáneo. Después de ser mordido por el cocodrilo, O7 se giró para defenderse.
Esto dejó su espalda completamente expuesta. Y el leopardo aprovechó. Dos depredadores extintos atacando al mismo tiempo. Una muerte que ya no es posible. Porque esos animales ya no existen. Pero no todas las muertes horribles son violentas. A veces, algo tan simple como una vitamina puede matarte. Conoce a KNMR 1808. Un Homo erectus de 1.700.000 años de antigüedad de Kenia. Murió por hipervitaminosis a toxicidad por vitamina A. Suena extraño, pero fue lento y doloroso. Su esqueleto fue encontrado en 1974. Y los científicos notaron algo inmediatamente. Sus huesos mostraban crecimiento anormal. Exceso de renovación ósea. Hemorragia masiva a largo plazo. Pero sin heridas. Los patrones eran consistentes con toxicidad por vitamina A. Una condición bien conocida hoy. Pero este es el ejemplo más antiguo en humanos. Lidió con esto crónicamente. Y finalmente lo mató. Los síntomas habrían sido horribles. Debilidad. Dolores de cabeza constantes. Descamación de la piel. Pérdida de cabello y dientes. Dolor articular intenso. Sus extremidades muestran el crecimiento óseo más patológico. Sufrió durante mucho tiempo. Entonces, ¿de dónde sacó tanta vitamina A? La respuesta es hígado de carnívoro. El hígado de depredadores como osos polares almacena tanta vitamina A que podría proporcionar el valor de 150 años a un humano. No saber esto lo mató. Una muerte lenta, dolorosa e invisible. Ahora hablemos del niño de Town. Hace 2.800.000 años, algo lo atacó desde el cielo. Hoy, si tenemos miedo afuera, miramos a nuestro alrededor. Si estamos en el agua, miramos abajo. Pero nunca miramos hacia arriba. En el pasado, deberías haberlo hecho. Grandes aves depredadoras merodeaban los cielos de África. Y atacaban humanos. O más bien, homínidos. El niño de Town era un Australopithecus africanus. No es del género Homo, pero lo incluyo por lo único del caso. Fue encontrado con lesiones horribles en la cara y la cabeza. Marcas de perforación en la parte inferior de las cuencas de los ojos. La parte superior de su cráneo estaba profundamente arañada. Estas lesiones son idénticas a las que se ven en monos atacados por águilas hoy. Un ave gigante hundió su pico y garras en los ojos y la cabeza del niño. Probablemente lo mató rápido. Con suerte, antes de ser transportado para ser comido. Pero hay un misterio. El niño de Town es solo un cráneo. El cuerpo nunca fue encontrado. Fue localizado en una parte remota del desierto de Kalahari. En una cueva. Sin otros huesos. Ni humanos ni animales. Entonces, ¿cómo terminó ahí? La teoría es que su esqueleto fue usado por las aves para construir un nido. Y su cabeza finalmente se soltó y rodó. Por pura coincidencia, rodó hacia una cueva cercana, donde permaneció durante millones de años. Una muerte desde el cielo. Imposible de predecir. Imposible de evitar. Ahora hablemos de ahogamiento. Una de las peores formas de morir. Y posiblemente le sucedió a toda una especie. El Homo erectus. Una de las especies humanas más exitosas de todos los tiempos. La que más tiempo vivió. Fueron los primeros en salir de África. Colonizaron Europa y Asia. Y en Asia hicieron su última resistencia. Los fósiles de Erectus más jóvenes conocidos tienen 110.000 años. Provienen de la isla de Java. Y todos murieron en un evento de muerte masiva. Hace casi 100 años, un equipo encontró un cementerio de más de una docena de Erectus. Todos adultos. Todos amontonados en un solo lugar. Sin evidencia de enfermedad. Sin heridas físicas. Sin vejez. Todos murieron al mismo tiempo. Por la misma cosa. Basándose en el sedimento donde fueron encontrados, se concluyó que una inundación fue parte de la respuesta. Todos los cuerpos fueron arrastrados por las aguas hasta un río angosto. Quedaron atrapados en un atasco de troncos, formando un atasco de cadáveres. Y se fosilizaron. Pero no necesariamente murieron en la inundación. Pudieron haber muerto antes y ser arrastrados después. Sin embargo, la teoría principal es ahogamiento masivo. La idea más específica es que una erupción volcánica causó su muerte. Específicamente, flujos de lahar.
Mezclas frías y calientes de roca y agua que descienden por volcanes. Causan devastación masiva. Viajan más de 100 kilómetros. Matan a decenas de miles. Si un lahar fue el culpable, estos fósiles muestran un evento de extinción en proceso. El fin de los últimos erectus conocidos. Ahogados. Arrastrados. Atrapados. Una muerte masiva para una especie entera. Trágico. Pero también poético. Ahora hablemos de hienas. No hienas modernas. Hienas gigantes extintas. La Pachacrocuta. Entre las hienas más grandes que jamás hayan existido. Adultos que superaban los 150 kilogramos. Rivales de las leonas en tamaño. Pero con cabezas proporcionalmente enormes. Músculos potentes. Fuerzas de mordida monstruosas. Y esto es lo que le hicieron a un cráneo de Erectus. Absolutamente destrozado. Este es solo uno de 28 especímenes encontrados en el sitio del hombre de Pekín en China. Todos con finales espeluznantes. El 67% tenía marcas de mordeduras de Pachacrocuta. No solo mordeduras. Huesos aplastados. Obliterados. Intentos de las hienas de acceder a la médula ósea. O simplemente comerse partes enteras del hueso. En el pasado, se pensó que el hombre de Pekín había habitado esta cueva. Y que estos especímenes eran evidencia de canibalismo. Pero al analizar todos los huesos, quedó claro que las hienas habían estado detrás de esta sinfonía de muerte. La idea actual es que esta cueva era una guarida de Pachacrocuta. Y en varios momentos, después del abandono, también fue usada por humanos. Lo que explica las herramientas encontradas. Esto demuestra lo horribles que eran los ataques de hiena. Y nos recuerda que no siempre fuimos los depredadores alfa. En la China prehistórica, los erectus no estaban en la cima de la cadena alimenticia. Ese lugar era para las hienas gigantes. Muchos huesos humanos tienen daños de Pachacrocuta. Pero no se puede decir lo contrario. No hay mucho que puedas hacer contra hienas del tamaño de un león. Incluso con una lanza. Y existe la hipótesis de que las hienas fueron la razón por la que los humanos no pudieron expandirse a ciertas áreas durante mucho tiempo. Incluso hoy, las hienas a veces se convierten en devoradoras de hombres. Así que realmente me hace sentir agradecido de que al menos no tengamos que preocuparnos por las gigantes. Ahora hablemos de algo que parece trivial. No tener un cepillo de dientes. Pero díselo al niño de Turkana. Otro Homo erectus. De Kenia. Vivió hace 1.600.000 años. Los erectus ya habían inventado herramientas ingeniosas. Posiblemente tenían control del fuego. Pero no habían descubierto la higiene dental. El niño de Turkana no tenía grandes heridas catastróficas. Tenía una patología en su boca. Sus dientes de leche se cayeron. Sus molares y premolares salieron torcidos. Chocaron y dañaron los tejidos. Esto causó una infección. Un absceso que nunca sanó. Murió a causa de ello. A los 8 o 9 años. La septicemia probablemente lo mató. Envenenamiento de la sangre. Incluso hoy es difícil de tratar. En aquel entonces, era una sentencia de muerte. Se cree que en algún momento durante su enfermedad, cayó de cara en un terreno pantanoso, incapaz de levantarse por estar debilitado, y murió flotando boca abajo en aguas pantanosas. Y el universo no había terminado con él. Poco después de su muerte, una manada de animales pisoteó su cuerpo en el fangoso suelo del pantano. Luego, parte de su esqueleto quedó intercalado entre ceniza volcánica de una erupción local. Una tumba que duraría más de 1.000.000 de años. Y durante el reanálisis moderno, descubrieron algo más. También sufría de una hernia discal severa. Tan fuera de lugar que, sin tecnología moderna, habría sido otra sentencia de muerte. Sin movilidad. Sin capacidad de luchar contra depredadores. Si la infección bucal no lo mataba, la hernia lo habría hecho. Todo te hace darte cuenta de que muchas dolencias modernas solían ser sentencias de muerte. Una simple infección dental mató a un niño. Eso es lo brutal que era el pasado. Y finalmente, hablemos del frío. El último caso nos lleva a la edad de hielo. Un mundo frío, implacable, donde cada día era una lucha brutal. La cueva de Kostenki 14, en Rusia. Hace 37.000 años. Este no era un Erectus ni un Australopithecus. Era uno de los nuestros.
Un Homo sapiens moderno. Nuestros ancestros estaban colonizando Europa y enfrentándose al último gran periodo glacial. El esqueleto de Kostenki 14 fue encontrado en posición fetal, como si se hubiera acurrucado para protegerse del frío, rodeado de miles de cuentas de marfil de mamut, lo que sugiere que era un individuo importante. Pero su muerte no fue tranquila. El análisis de sus huesos sugiere que sufría de displasia esquelética, una estatura mucho menor de la media, apenas 1,5 metros, una forma de andar inusual. En ese entorno brutal, ser físicamente más débil era un obstáculo enorme, y hay marcas en sus costillas y vértebras, no tan obvias como perforaciones de hacha, pero el patrón de fractura y las hendiduras sugieren trauma por fuerza contundente repetida. Posiblemente fue víctima de un aplastamiento o paliza brutal, tal vez por miembros de su propio grupo. El Paleolítico no era una época de paz. Los inviernos eran mortales. En su estado debilitado, es posible que se convirtiera en una carga para un grupo que luchaba por sobrevivir en el frío extremo. Si no podía contribuir a la caza o al movimiento del grupo, una decisión brutal pero pragmática podría haber sido tomada. O quizás fue el perdedor en una disputa por alimento o abrigos de piel. La causa final de muerte, con su cuerpo acurrucado, fue casi con certeza hipotermia severa, acelerada por sus heridas internas. Incapaz de generar suficiente calor, murió solo y aterido. En una de las épocas más frías de la historia, el frío fue su verdugo final. Pero paradójicamente, también se convirtió en su guardián. Conservó sus restos y el tesoro de su singular entierro, permitiéndonos vislumbrar la brutalidad de las vidas de nuestros ancestros sapiens en el borde de la supervivencia. Una muerte que resuena con desesperación, violencia interna e implacabilidad de la naturaleza. Un recordatorio de que a veces, el mayor peligro no venía de una pachicrocuta o un cocodrilo gigante, sino del frío que cala hasta los huesos, y de la fragilidad de la ley de la tribu. Y esto nos lleva al final de nuestro recorrido por las muertes más brutales de la prehistoria. Desde el asesinato más antiguo hasta la muerte por un cepillo de dientes inexistente. Te hace apreciar las pequeñas cosas. Un buen sistema médico. Una vida sin depredadores gigantes. Y sí, un cepillo de dientes. Estas historias nos recuerdan lo afortunados que somos. Y lo brutal que era sobrevivir hace millones de años. Cada una de estas muertes es única. Algunas son imposibles hoy, porque los animales que las causaron están extintos. Otras son imposibles porque hemos evolucionado. Tenemos medicina. Tenemos refugio. Tenemos seguridad. Pero en el fondo, seguimos siendo frágiles. Seguimos siendo mortales. Y estas historias son un recordatorio de eso. El pasado era implacable. Y nuestros ancestros pagaron el precio, para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy.